Hola a todos, ¿cómo les va? Mi charla es cómo hacer APIs que no odiamos. Eh, gracias Windows. Para abajo, para arriba, listo. Soy Santiago Daniel Pérsico, trabajo como web developer freelance hace ya unos 3 años. Soy vicioso y soy manija, hasta ahí llego. Eh, ¿Qué es JSON API? Es una especificación para construir APIs con JSON que sean menos probables que detestemos a las 2 semanas que las hagamos. Voy a dar una pequeña introducción antes de decir mejor qué es JSON API, para que más o menos tengan un trasfondo, digamos, de las cosas que hacen falta. Eh, Primero voy a hablar de REST. REST es un estilo arquitectónico que define limitaciones que nos hacen falta en sistemas de software distribuidos. O sea, básicamente define cómo se tiene que comportar un sistema en relación a otro a través de limitaciones para que esas limitaciones nos provean de ciertas ventajas. Eh, una de las limitaciones que es, por ejemplo, es de que no tenga estado. ¿Qué significa esto? No es que no tenga estado de ninguna forma, sino de que no tengan estado en relación a las otras. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una request, la request sea autocontenida. Si necesito que sea una request de autentificación, que esa autentificación no dependa de una request anterior, sino de que tenga todas las cosas que me hacen falta para que me responda lo que yo necesito que me responda. De la misma forma también define operaciones básicas para los recursos. Esas operaciones básicas son las operaciones que todos conocemos. Yo estoy asumiendo ahora de que más o menos todos consumieron una API. Voy a hacer un parate. Entonces esas operaciones básicas son las mismas operaciones de HTTP. O sea, un get, un update, un patch, un options, un montón de operaciones que hacen que le pegan a los recursos, digamos. También define de que todo lo que tenga que estar cachado debería estar cachado, a menos de que diga que no debería estar cachado. ¿Qué significa esto? De que si es una cosa más o menos que se va a volver a utilizar, tiene que decir que se asume que va a estar cachado, y si no es, tiene que decir no cachar. Y la otra cosa es una interfaz uniforme de acceso y modificación de recursos. ¿Qué significa esto? Que en general se espera de que los recursos sean accesibles a través de una interfaz común y que tengan una interfaz más o menos normal o estándar para acceder a las cosas. ¿Qué significa esto? De que si yo quiero modificar un usuario, se espera de que yo le pegue al endpoint barra usuarios barra el ID del usuario. Pero esto es dentro de todo flexible. Es una serie de reglas para más o menos definir, bueno, esto es lo que se espera de una API. ¿Cuál es el problema? No son lo suficientemente flexibles. Somos un desastre como programadores haciendo APIs, porque cada uno toma decisiones como se les canta, cada uno hace lo que se quiere, porque dicen, ah, sí, bueno, esto va a ser así, pero en este caso en particular, me parece que no debería ser así porque tal razón. Mentira. Entonces, el problema es que somos un desastre y este es otro problema, que es la ley de Parkinson o el efecto Bayes-Jean, o la necesidad de que todos nosotros, como sabemos un poquito del tema, pensamos que estaría bueno que opinemos del tema y que perdamos tiempo opinando de ese tema. La ley de Parkinson del tipo este que la planteó, en realidad es básicamente un mail puteando a todo el mundo. Era de que un operador de planta nuclear decía de que era mucho más fácil hacer una planta nuclear que llevase, no sé, millones de dólares de hacer, que hacer un estacionamiento de bicicletas, porque como todo el mundo sabía lo que era un estacionamiento de bicicletas, todo el mundo pensaba, porque era muy básico, todo el mundo, ¿qué rompí? Eso ahí no está. Bueno. What the fuck? Ahí está, magia, no hice nada. Coso, ya me olvidé. Ah, sí, ya está. Como hacer un estacionamiento de bicicleta es muy fácil, muy pelotudo, definir cuál es el color del estacionamiento de bicicletas lleva mucha más discusión que definir cómo debería ser una planta nuclear. Porque como nadie sabe cómo es una planta nuclear,
todo el mundo dejaba, bueno, ya lo van a hacer los otros, los que sí saben, y como decían, bueno, no, pero yo quiero participar porque yo tengo una bicicleta. Entonces yo me pinta decir, no, yo pienso que debería ser amarilla porque así la vemos más. Una discusión que no tiene sentido y que como moraleja, por así decirlo, es no perdamos el tiempo en discusiones pelotudas, hagamos las cosas rápido y después si se rompe lo hacemos bien. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué pasó? Con todo este problema de REST es que nacen JSON API, JSON Schema, OData y GraphQL. Son todas diferentes formas de darle un poco de orden al caos. Son convenciones para que nosotros no tengamos que pensar cómo hacer una cosa, sino que la hagamos. Y después nos rijamos por ese set de reglas y que ese set de reglas que no es que le hizo uno y lo tengamos que seguir, sino que le hizo un montón de gente, la aprobó un montón de gente y como que están hechos por algo. O sea, cada una de estas soluciones son válidas, son buenas. No voy a criticar a ninguna de ellas diciendo que es inválida o que no sirve para nada. Son todas buenas. En este momento vamos a hablar de JSON API, pero se pueden combinar incluso algunas. Incluso más. Bueno, después voy a seguir. Pero básicamente es eso. ¿Qué es JSON API entonces? JSON API especifica cosas. Especifica una request y una response y la estructura de esa request y esa response para los recursos que nosotros definamos en una API. La idea de JSON API está basada en no repitamos campos, seamos lo más claro posible con respecto a qué información estamos presentando y, acá está mal, pero evitemos la mayor cantidad posible de requests, que es el mismo concepto que tiene GraphQL, si se ponen a pensar. No habla en sí sobre qué es la data, sino cómo se estructura y cómo se presenta en una request y en una response. O sea, si yo tengo que modificar un usuario, es cómo tengo que poner los datos que yo voy a hacer para modificar ese usuario y cómo me va a responder la API con ese usuario modificado. No toca sobre el proceso de modificación en sí, porque eso lo asume, es una especificación, no es código. Ojo, JSON API no es código, es una especificación de cómo hacer una request y una response para que todos nos entendamos. ¿Qué ventaja nos da esto? Nos da el hecho de que cuando nosotros tengamos que tocar una API que más o menos veamos cómo es la estructura, digamos, esto es JSON API, entonces más o menos sabemos esperar qué es lo que nos va a dar y cómo tenemos que comunicarnos con eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que modificar un usuario, no tengo que estar adivinando de cómo va a ser. Usualmente somos un desastre también haciendo documentación, entonces como somos un desastre haciendo documentación, podemos asumir ciertas cosas en base solamente a la estructura. Entonces como que no todo es una mierda. Es una parte que puede que no hayan documentado nada, pero ya esto ya les da una estructura. ¿Y qué tiene de bueno esto? Como la estructura de esto es solamente para esto, se puede combinar. Entonces, JSON Schema, ¿qué es lo que hace? JSON Schema habla sobre los tipos de datos que se van a tocar. Entonces, si por ejemplo un usuario tiene ciertos tipos de datos, entonces te dice cómo son los datos que se pueden recibir de esos datos. O cómo se van a modificar. OpenAPI, que es lo que muchos conocen como Swagger, establece una estructura para la documentación de una API. Y vos podés combinar JSON API, JSON Schema y OpenAPI sin ningún problema, porque cada uno toca ciertas cosas. Sí, hay un poco de overlap entre las cosas que tiene, pero digamos que no es un problema. No es un problema porque vos programás hasta donde vos podés. Digamos. Entonces vos no es una cosa que te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, tiene que ser así. No, es más, hay mucho de la documentación de JSON API esto podría ser así, esto debería ser así, esto podría ser así. Pero no hay una cosa que diga, esto tiene que ser así y tiene que ser exactamente este formato. Pero hay un base que se sigue en general. Entonces, ¿qué es lo que nos propone JSON API?
más yendo al código, que hay ciertos links que se deberían mostrar para, para que programáticamente podamos ver cuál sería la siguiente, si esto, por ejemplo, esto habla sobre paginación. Entonces, como con una sola consulta vos podés ver cuál sería la siguiente página, porque tenés el last o el next. Vos podés ver qué tipo de recursos estás viendo vos. Podés ver qué atributos tiene. Esto es lo básico que te vendría en cualquier API. Y establece una estructura para las relationships, que son básicamente las relaciones entre artículos y, por ejemplo, una persona. Entonces, te establece esas ciertas relaciones y te establece esta estructura para que vos hagas este tipo de cosas. No es porque sí. ¿Qué propone esto? Vos definís relaciones, pero si vos las querés incluir, vos tenés un objeto included al final. ¿Y por qué está al final y no adentro? Por ejemplo, yo hace unos meses di una charla sobre Loopback, y Loopback lo que hace es meterte el incluido, te lo mete adentro del objeto este. ¿Qué pasa? Si tenés más de un artículo que tiene el mismo autor, Loopback te metería 2 veces ese mismo autor. Pero acá vos tenés una referencia y el autor lo tenés al final. Entonces evitás la repetición de un autor, te hace un payload más chico. O sea, vos vas optimizando donde se puede. Y a veces puede ser un garrón, porque tenés un montón de estos links que a veces no lo vas a usar en tu vida, pero al final de cuentas todo tiene un porqué. De esta forma, JSON API te establece una cierta estructura para un montón de cosas. Como, por ejemplo, establece cómo incluir recursos para evitar repetición. Establece cómo paginar para que funcione bien y más o menos tener una estructura. Nos establece cómo ordenar una serie de recursos. Nos establece cómo filtrar. Y cómo hacer esta cosa que no sé cómo se traduce, pero básicamente es... ¿Vieron que GraphQL vos le definís cuál es la columna que vos querés del objeto que vos querés? Eso es. ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, como tiene un tooling, como tiene una interfaz más o menos estándar y se integra, como es una interfaz estándar, se puede integrar un montón de lenguajes, porque tenés un mismo comportamiento en un montón de lados. Entonces, ¿qué pasa? Hay tooling para esto. Tenés más integraciones con este tipo de cosas. Entonces vos, por ejemplo, Ember Data, que no sé si alguno lo usó alguna vez, básicamente asume que todo va a ser JSON API. Y Ember Data te da una interfaz programática para comunicarte con una API. Por el hecho de que asume este estándar. Cuando vos tenés un estándar asumido, vos podés hacer una request usando una función y ya está. Y no tenés que hacer un get y esperar de que te funcione, porque más o menos tenés una estructura que el lenguaje va a saber interpretar. JSON API, además, no es dependiente del protocolo de transporte. Ahora les voy a mostrar un poco más adelante en el código, pero nosotros estoy armando junto con Joel y otros locos más, estamos armando un framework que te genera APIs con JSON API que tiene WebSockets. Entonces no hace falta hacer manejar todo por endpoints de HTTP, sino que podés manejarte por otra cosa extra. Y como les decía antes, es combinable con JSON Schema y OpenAPI. Entonces, ¿qué pasa con GraphQL? Haciendo una comparación más o menos de qué es lo que es GraphQL. GraphQL en muchas cosas sí es parecido, pero GraphQL, a diferencia de JSON API, no se construye sobre REST. JSON API construye sobre REST para darle un poco de orden al caos, pero GraphQL reemplaza a REST, porque GraphQL asume de que todo es un solo endpoint, y vos le pegás a ese endpoint y que tiene operaciones adentro de ese endpoint, y te va a devolver todo bajo ese mismo endpoint, que no es lo que REST establece, digamos. REST establece de que vos tenés una interfaz uniforme y que vos vas a tener operaciones básicas. GraphQL se carga en esas operaciones básicas. GraphQL le dice, yo quiero hacer esto. Listo. Pero no digo que esté malo. Es diferente. Está muy bueno, GraphQL. Tiene un tooling zarpado. Si alguna vez alguno tocó el
el editor de texto ese que te permite hacer operaciones con... Incluso más, lo pueden hacer sin ni siquiera hacer nada. Pueden ver la API de Google, no, de Facebook, que agarren y pueden ver sus propios datos jugando con la cosa como para interiorizarse, digamos. Optimiza un montón los requests, optimiza los datos que usted le van a traer de cada recurso, porque pueden establecer qué columnas de cada cosa quieren que traiga. Está bastante bueno, pero no tiene no tiene sus drawbacks, no sé cómo sería el cosa, sus problemas. ¿Por qué? Porque los errores, por ejemplo, te muestran a veces demasiada información. Entonces puede alguien, si no lo controlas ese tipo de cosas, te pueden llegar a descubrir cómo es el estado de tu base de datos por simplemente los errores que te vaya a tirar. No está especificado en el estándar de GraphQL cómo subir archivos. Entonces necesitas plugins extra. Por ejemplo, hay uno para Apollo para subir archivos, pero no está no está especificado eso. De la misma forma, la caché es más complicada. ¿Por qué? Porque todo es un post ahí. Y todo necesitas... La caché primero, dependés de que se haga en los extremos, no tenés un soporte más a nivel general. Y si vos, por ejemplo, haces una request en un momento dado para hacer un get de los usuarios con el nombre y el apellido, con el nombre del libro que hicieron, y al siguiente petición vos le haces la misma request, pero con el libro y la fecha de publicación, la anterior caché no te sirvió. En cambio, con JSON API, en general, como se traen más datos, vos podés cachar esa misma petición. Y ya tenés más datos que vos podés usar ahí. Y además tiene otro problema, que es que el usuario puede llegar a tener demasiado poder. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que me traiga el usuario con sus libros, con su autor, con su libro, con su autor, con su libro, con su autor, con su libro. Y si yo hago eso, te reviento la base de datos. Porque cada una de esas cosas es una consulta en una base de datos. Y no solamente eso, sino que la paginación también puede llegar a ser complicada. Porque si los usuarios tienden a no paginar un carajo, entonces como agarro y te digo, sí, tengo 1000 usuarios con 1000 autores con sus 3 libros por persona, y en vez de paginártelo por 10 resultados, te lo pagino por 150, 200. Chao, base de datos. O sea, eso no es sostenible. Y además, una cosa que yo me encontré con una sorpresa, por así decirlo, es de que no es tan fácil arrancar con GraphQL. O sea, el setup de GraphQL, yo pensé que eran 5 minutos. Y no son 5 minutos, no es tan fácil. Entonces, les vengo a mostrar, esto no es un framework que esté listo para producción. Esto es un framework que nosotros usamos en nuestra empresa, que nosotros hicimos, es software libre. Ya después les voy a mostrar el repo de GitHub para que se puedan entrar y jugar. Incluso más ahora en breve les voy a subir el repo que estoy haciendo ahora, que hice ahora para el ejemplo, para que ustedes puedan jugar si quieren. Es un framework para generar APIs que se basen en JSON API. No solamente en JSON API, sino también en el Expected Operations. ¿Por qué? Porque el Expected Operations es más acorde a lo que uno esperaría en WebSockets. Y es lo que nosotros usamos internamente después de que traducimos lo que nos llega en el formato JSON API. En este framework, todo es un recurso. Y como todo es un recurso, tiene todas las ventajas que tiene GraphQL. Que básicamente podemos definir relaciones entre los objetos. Esas relaciones nos permiten hacer filtros y como todas esas declaraciones de recursos también nos permiten hacer filtros. Entonces podemos hacer, por ejemplo, la paginación, podemos hacer el ordenamiento, podemos hacer el sparse fielding, que no sé cómo se traduce todavía, mientras cualquiera de las bases de datos que soporte KNX. No sé si alguno conoce KNX, pero KNX es un ORM que básicamente te deja tocar SQLite, MySQL, SQL Server, Postgres, la mayoría de las cosas relacionales. Bueno, te creo porque no sé qué es eso. De nuevo, es independiente de la capa de transporte. Ya en este momento hay una implementación básica de WebSockets, hay una implementación bastante completa de requests comunes, y se puede extender.
Hay una integración incluso con la capa de transporte de HTTP que básicamente te genera automáticamente los endpoints. Entonces vos podés definir el recurso y automáticamente se te genera el nombre del modelo, digamos, si por ejemplo haces el recurso libros, te hace el endpoint barra libros, y si vos creas un objeto te va a hacer el barra ID del libro que vos te crees. Y eso te lo hace solo con un solo archivito. Y lo más loco y más copado que tiene es lo extensible que es. Está muy cheto todo lo extensible que es esto. Por ejemplo, Joelis hace unos días hizo una cosa que básicamente te generaba los recursos pasándole una base de datos. Entonces te hacía los recursos que vos necesitabas para la base de datos. Yo hace un par de semanas había hecho uno que te permitía te permitía hacer tablas, las tablas en la base de datos, y te permitía agregarles campos, todo desde por API. O sea, yo le pegaba un endpoint de API y me generaba la tabla. Y después le pegaba otro endpoint de la API y me generaba campos para esa tabla. Entonces yo básicamente tenía desde la UI, puedo hacerme la base de datos. Me estoy sacando de encima toda una capa ahí. Porque tengo control total. Y ese tipo de cosas, ese tipo de flexibilidad es la que te da el hecho de que seamos tan extensibles con respecto a lo que te permite hacer el framework. Así que, básicamente ahora les voy a mostrar un poco de código. Ahora voy a hacer esto acá. De acá. Ya. No sé qué esperaban de mí. Básicamente este es un proyectito que yo armé. Ok. ¿De ahí? Ok. Básicamente este es un proyectito que yo armé hoy para que ustedes más o menos vean cómo lo relativamente simple que es esto. Yo acá importo el paquete, digamos, del framework, importo a Knex, porque, de nuevo, esto es independiente del contexto, importo a Coap, que es, por si no lo conocen, es básicamente la competencia de Express, importo un manejador un componente para conectarse a la base de datos de SQLite, y importo un compilador de TypeScript de Node. Y todo el resto de las cosas son básicamente ayudas para mí, pero básicamente todo esto es TypeScript y todo esto es en Node. Por algo se llama JSON API-TS, TypeScript. Tiene un nombre horrible, pero ya va a llegar. Bueno, la estructura de esto básicamente es esto. Tengo el archivo index.ts, en el cual importo los recursos y creo una instancia nueva de la aplicación, defino los tipos, que este Knex Processor es básicamente lo que va a traducir las requests que yo haga a la API a transacciones a la base de datos, básicamente. Le defino dónde está la base de datos, las reglas de conexión a la base de datos, y le defino COA. Esto, si más o menos lo vieron alguna vez, si alguna vez hicieron una API con Express, no es muy diferente, es lo mismo más o menos, pero con COA y no con Express. Como eso. ¿Y dónde está lo loco? Lo loco está en que yo tengo, por ejemplo, acá Article, que defino que tiene un atributo, le defino la esquema, que va a tener un atributo que va a ser body, le defino un par de relaciones, que una es una relación con user, que va a tener un FK que se va a llamar autor, porque ese es el nombre de la key que va a esperar de la base de datos, y le defino qué tipo de relación es, si es una belongs to o un has many. ¿Qué significa esto? El belongs to básicamente es, tengo el FK dentro de este modelo y el has many determina de que el FK va a estar en el otro. Pero, por ejemplo, acá en Vouch, el FK es un has many, o sea, la relación es un has many, y yo acá tengo un belongs to. Es básicamente establecer la relación de un lado y del otro. Si alguna vez si vieron mi charla de Loopback, es lo mismo. Es exactamente, hasta se llama igual. Así que es eso, básicamente. ¿Qué me permite hacer esto? Yo agarro y hago dev, y con solamente esos dos
esos modelos, digamos, que yo defino, que le defino básicamente el atributo y la relación, yo ahora puedo hacer esto. Tengo esto. Y acá, como ven, no sé si puedo agrandarlo un poco más. Control. Help me. ¿Qué toque? Ahí está. Más. Bueno, ahí se ven. ¿Qué pasa? Voy a pedir un solo artículo porque si no esto va a ser para la cagada. Pero básicamente yo acá tengo ya una respuesta JSON API con los datos que tengo en la base de datos, que le cargué un par de datos normales a la base de datos, pero ya me respeta ese estándar. ¿Qué es lo que va? Si lo ven, disculpen que no puedo mostrar toda la request. A ver, voy a hacer esto, es más fácil así. Que estoy haciendo. Dale. Como pueden ver, le falta acá los links. Está verde esto, pero digamos que para mí lo más importante es el ID y las cosas que van a traer y ya va a llegar. Está todavía en 0.42 creo, 0.1.42, o sea, todo es breaking change en este momento, pero es algo que ya permite jugar y permite, para aplicaciones muy chiquitas, ya considero que ya es usable, digamos. Y de nuevo, tenemos soporte completo para hacer de todo. O sea, acá no sé si vieron, pero estoy incluyendo los votos, las votaciones que tienen los artículos que yo había creado. Y así como tengo ese filtro, puedo tener un filtro que solamente me permita traer los comments que tengan como tipo que sean spam. Entonces, ¿qué pasa? Y que solamente me muestre el tipo de comentario. Entonces yo acá tengo. Entonces acá yo tengo ya. Dale. Tengo acá ya el objeto, que yo ya sé cómo va a funcionar, y tengo ya solamente el campo que yo necesito, y tengo el autor, que ya es solamente lo que... básicamente ya esto es JSON API compliant, digamos. Entonces, con un par de líneas, no sé si vieron lo que es comment, les voy a mostrar lo que es la definición de comment, pero comment es esto, son 23 líneas. Esto en GraphQL no es tan corto. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que me sorprendió? Digamos, yo cuando toqué por primera vez GraphQL, yo dije, bueno, GraphQL es como esto, pero mucho mejor. No. Tenés que hacerlo. Tiene sus fallbacks, tiene todos sus problemas, digamos. Esto no es perfecto para todo, GraphQL no es perfecto para todo. Pero más o menos quería mostrarle cómo es este juego. Este framework incluso ya está bastante más avanzado de lo que le estoy mostrando acá. Esta era la implementación mínima, pero en master, por ejemplo, yo ya tengo que dar de baja el script este porque se va a romper absolutamente todo. Se rompió absolutamente todo. Sí. Ahí está. En este framework incluso ya tenemos autentificación implementada. Entonces yo ya, por ejemplo, puedo hacer un post a session con el usuario y contraseña. Ese token yo después lo puedo mandar para pedir un usuario autentificado o no. Y si yo, por ejemplo, ya estoy autentificado en el usuario, ya puedo hacer peticiones autentificadas. Y puedo limitar desde el procesador, puedo limitar qué es lo que se puede hacer pedir autentificado o no. O sea, ya tiene sus ganas esto, pero yo considero que todavía le falta, pero para jugar o para un proyecto chico, como caso de uso, por ejemplo, hace poco, los que fueron a la webconf, la aplicación ese que nosotros teníamos para hacer la verificación de las entradas, eso corría por detrás, un JSON API, así como 20 versiones. O sea, no está súper verde que no funcione, sino de que para una aplicación grande, para una empresa, yo no lo usaría, digamos. Porque me pagarían por eso y como que no. Pero
Pero básicamente es para un juego, o sea, para un juego de un experimento o algo así, yo lo usaría. Y si nos pueden tirar un par de issues y ver qué les falta y se aceptan por request, ¿eh? No tengo drama. Trabajo que ustedes hagan es trabajo que yo no tengo que hacer. Así que bueno, quería mostrarles eso. Les voy a tirar un par de referencias. No sé si tienen alguna pregunta o algo así. En este momento sí, pero él tenía ganas de hacerlo con Express y... Ya va a llegar, ya va a llegar. Ahora tenemos testing. ¿Alguien más? No sean tímidos. Tengo cara de malo nomás. Bueno, les voy a dejar un par de referencias. Después voy a subir esto al Slack y a la issue de GitHub. Eh, ¿eh? Genial. Y ahí está todo. Les recomiendo, esto es lo que yo les decía de los giles que aporten cuando no hace falta. Estos son básicamente cosas que están buenas para leer, digamos, sobre JSON API y sobre REST. Esto es básicamente la declaración del estándar REST, que está muy cheto. La documentación de JSON API está bastante buena y eso es nuestro repo. Después voy a subir otro coso que va a tener el repo mío, que es básicamente una plantilla para que ustedes jueguen, básicamente. Así que, nada, eso.